a los cuatro vientos. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches para todos los que están en sintonía de A los Cuatro Vientos, ya sea a través de Radio La Primerísima, de RTV, de Extra Plus o de Radio Caribe. A los Cuatro Vientos, Tirsa María Sáenz, Javier Reyes Alba, William Gris Vivado y Néstor Espinosa les damos la bienvenida a esta edición, este 14 de mayo. Muy prácticamente bien. Mitad ya del quinto mes. Quinto mes y un mes de la madre que no se ha sentido, ¿verdad? Por lógicamente la situación que vive el país, ¿verdad? Algunas empresas están ensayando promociones, pero no hay ambiente. Absolutamente. Y menos cuando hay 64 o 48 o 50 madres, no sabemos la cantidad todavía, que es trágico también, que están viviendo luto, pues. No va a ser un 30 de mayo como en otras ocasiones, ¿no? Al menos por respeto deberíamos también, pues, guardar un poquito de recato para ese día. Me parece. Te veo con unas ganas de hablar, Tirsa, hoy. No me toreé. Es la lluvia. Bueno, está brisandito sobre Managua, ¿verdad? Está brisando. Era hora, pues ya estamos entrando a la segunda, a la tercera semana y... Sí. Bueno, 7671-7168, el número de WhatsApp, si quiere ponerse en contacto con este programa en edición en vivo a las 5 de la mañana en Radio La Primerísima. No vale para las 2 de la tarde, que es la hora de la repetición, solamente los mensajes que entran temprano. Les recordamos además que pueden seguirnos, estamos en Facebook Live, en la página de Trinchera de la Noticia, en la página de Facebook de Trinchera de la Noticia. Y el programa además usted lo va a poder ver en YouTube, ya hoy mismo, hacia el mediodía va a estar listo en YouTube, y a las 5 de la tarde, 10 de la noche en Extra Plus, este mismo lunes, 8 de la mañana y 10 de la noche el martes, igualmente en Extra Plus, y en RTV, en el canal 72 para Guaco y Chontales, a las 7 de la mañana y a las 10 de la noche del martes, para verlo en televisión también. Quizás lo recomendable es que alguien haga una especie de resumen, pues, bastante corto de lo que pasó el fin de semana, para orientar un poco la discusión. O ponernos al día con toda la semana, que creo que William es el que está más al tanto. Yo creo que el fin de semana, que lo del fin de semana. Desorden, pues sí, sé que hay demasiada información. En términos cronológicos. No, hombre, ya no. El del fin de semana quizá vale la pena. Cosa. Pero es que además hay tanta información, una buena y otra falsa, porque hay mucha información falsa también que realmente es bueno decirle a la gente que exactamente fue lo que ocurrió, porque alguna gente se cree mucho en lo que está viendo en las redes y no necesariamente, ¿verdad? Pero en fin, ¿qué pasó el fin de semana, doña Tirsa? Tal vez nos ayuda con eso. Bueno, pasó lo que todos sabemos. Sí, pasó lo que todos sabemos. Quiero ser optimista con estas cosas, más bien ponerle un poco de relax al asunto. No, yo creo que desde el viernes, que parecía, ¿no?, después del anuncio de los obispos, de la conferencia episcopal, perdón, y del gobierno, de los puntos que planteó en condiciones para el diálogo que planteó la conferencia episcopal, en algunas no estoy de acuerdo, pero bueno, a fin de cuentas a estas alturas no importa si estás de acuerdo o no, lo importante es que comience el diálogo. Y luego la respuesta del gobierno daba la sensación, al menos a mí me daba la sensación de que iban como a empezar a caminar las cosas, sin embargo no fue así. Pero la noche, ya no digamos la noche del viernes y el sábado, la situación del país parecía que íbamos a lo peor, ¿verdad? Con lo ocurrido en Masaya, los enfrentamientos, los muertos, la huelga de los taxistas, pero sobre todo lo que ocurrió en Masaya y lo que ocurrió en las inmediaciones de la UNAM y de la UPOLI, que continuaron los enfrentamientos, los heridos, quemas de buses,
aparece más gente muerta, en fin, pues daba la impresión, al menos el sábado daba la impresión que este país ya no iba a amanecer, pues, no iba a amanecer el intento de saqueo. No sé si fue intento de saqueo o fue rumor, porque han habido tantos rumores que pone en una histeria colectiva a la gente. En el caso del mercado oriental, que los obligó a cerrar, los obligó a armarse, a todos los mercados, a toda la gente de los mercados empezó a armarse, empezó incluso a agredir a gente que iba pasando y que les parecía que iban a saquear. Pues realmente fue un fin de semana de mucha violencia, pues que no dejó casi como en un segundo plano lo que dijeron los obispos, el planteamiento, la respuesta del gobierno y todo eso. Pues al menos esa fue mi impresión de las cosas. Pero ese tema de los rumores me parece que fue el más violento de todos. A través de las redes, a través de las mensajerías, los rumores total y absolutamente criminales, te digo, es una barbaridad. Es decir, es terrorismo, porque no hay otra palabra para describir los rumores. Es decir, si ponían que a la media cuadra de la casa de Javier estaban organizándose un grupo para caerle a la casa de Javier y ese rumor le llegaba a la casa de Javier, te aseguro que en la casa de Javier todo el mundo se ponía el brinco y lo menos que agarraba era el palo de la escoba, pues, para defenderse. Y esos son los rumores que corrieron por todos lados. Los rumores de que ya vienen, aquí están cerca, están llegando, se están moviendo. Tengo confirmado en este momento que van decenas de camionetas llenas de antimotines para tal lugar, para reprimir y matar gente. Hay francotiradores subidos en los árboles. Ya los tengo detectados. Tantos francotiradores. Es decir, ese tipo de cosas. Mentiras. Mentira. Por eso hay la gente se pone, y es como normal, ¿no? Es como normal, es decir, que entre tanto rumor que empieza a correr, que la gente le da terror, que ya vienen, que ya pasaron, que pasó una moto, que volvió a pasar y que entonces ya, o sea, es una cosa terrible. Es un hecho que hay grupos que están dedicados hoy a la propaganda y la contrapropaganda y viceversa, ¿no? Hay un grupo que claramente está operando desde los lofitos con contrapropaganda del gobierno, y hay grupos también que yo no sé si están organizados, probablemente, ¿no? O no sabe si es un niño de 12, 14 años que está jugando en una computadora que se inventa autoconvocaciones. Pues con la misma seguridad que decirlo de los lofitos, tiene plena seguridad también de los otros. No es que no es que lo digo con seguridad, es que está ocurriendo, no, por ¿verdad? Eso te digo. Y no de ahora, tenía rato de estar construyéndose un sistema para controlar, y al revés también, Javier, al revés. Sí. Y al revés, totalmente de acuerdo, pues hemos estado viendo acciones claramente dirigidas, prefabricadas desde algún lugar. Además invitando a asesinar. Y ocurriendo cosas como esa, exactamente. Entonces, la gente ha sido víctima también de una especie de terrorismo y de guerra de bando a través de Internet. Y no solo a través de Internet, también medios que se han, no que se han prestado, que también están jugando ese papel. O sea, de decir mentiras, de decir cosas que están ocurriendo, pero también decir una sarta de mentiras, porque hay una guerra del terror, para infundir terror en la población, para paralizarla. Pero ojalá fuera solo mediática, William. Lo de Masaya, te digo, supera por mucho lo de Managua, lo del 20 al 24, los saqueos, excepto los muertos. Excepto la cantidad de muertos. ¿Verdad? Del 18 al 21, al 22, lo de Managua. Pero lo de Masaya fue acompañado con una guerra de terror horrible, mano. O sea, aquí se han perdido todos los escrúpulos, habidos y por haber. Nadie tiene escrúpulos, todo el mundo dice lo que se le antoja, saca las conclusiones que quiere y las publica, las difunde, los demás se hacen eco. Hay una total desinformación, estamos indefensos en términos, como te dijera yo,
O sea, no tenemos defensa de la inteligencia para poder discernir hasta dónde llega la verdad, hasta dónde llega la mentira. Estamos manos arriba, Sí. a expensa de lo que se invente, porque hay hechos ciertos, pero que te cuesta corroborar. O sea, sacan una noticia a alguien, para corroborar eso tenés que buscar media hora, una hora, hasta que lográs que más o menos tener una idea de qué fue lo que pasó. Por ejemplo, ayer sacan un video, va corriendo la gente ahí en Plaza España, que estaban votando el árbol de la vida, y entonces sacan un video que la gente va horrorizada, pánico, porque venía la policía y resulta que no era nada, al final no pasó nada, botaron el palo, ¿verdad? Y después no pasó nada, pues. O sea, como eso, muchas cosas, pues. Mira, pero a mí me parece que el gobierno, entre muchas otras cosas, ha pecado por dejar un vacío de información que no sé si es intencional al final, para que las cosas rueden como tal, porque el gobierno debería tener un centro de información de emergencia en este caso. Lo tiene para casos de desastres naturales, se llama SINAPRED. ¿Cómo no vas a tener un equipo de información que esté diciendo esto es mentira, esto es verdad, esto no ocurrió, esto sí ocurrió o esto ocurrió de esta manera? Ni siquiera la policía, pues en 3 semanas, casi 4, nos ha dicho cuántos muertos y cuántos heridos lleva contabilizados. Pues desde la última vez que el presidente habló de 10 en un discurso. Desde entonces no se ha actualizado esa cantidad. Entonces, ¿cómo no va a tener poder crear un centro de información mínimo, pequeño? Yo creo que a moros y cristianos nos tiene asombrado la inmovilidad del gobierno. Vos ves un gobierno que no reacciona, que ocurren los eventos y no pasa nada, que hay saqueo, que hay enfrentamiento, que hay muertos, que hay heridos, que hay represión y no pasa nada, que hay terrorismo mediático y no pasa nada. O sea, yo veo al gobierno paralizado. La máxima expresión de las últimas horas fue lo que dijo el presidente Ortega el sábado, porque todo el mundo quedó a la expectativa cuando interrumpen el boxeo y en el Canal 4, interrumpen programación en los canales oficiales, y Chocho, va a hablar Daniel, todo el mundo a ver qué dice, y hay un minuto y lo que te dice es: le pido a los hermanos de Masaya cese la violencia y que no se derrame la sangre entre hermanos. Hombre, en una situación como la que estábamos viviendo en ese momento, y todo el mundo estaba horrorizado con lo que se veía en Masaya, pues unos y otros transmitían cosas diferentes, pero bueno, había una cosa de horror en Masaya. Los pobres Masaya que viven en el centro de la ciudad, porque esta vez fue el centro de la ciudad, Sí. esta vez no fue en Monimbó, Monimbó no se metió, esta vez fue el centro de la ciudad. Los que viven en el centro de la ciudad debe haber sido un día y una noche de terror. Pobrecito, mano. No importa qué identidad política tengan, pobrecita esa gente, pues. ¿Cómo la pasó? Y veo que el gobierno, Casas quemadas y todo eso, ajá, es horrible. que Y se es que- quedan una casa, quedan otra, incendian la alcaldía. Quemaron Así es. casas de gente que no tenía nada que ver. Porque como era la vecino de... Sí, porque era la ex esposa del alcalde de Masaya. Intentaron quemar la casa en donde solo estaba un anciano de 78 años. Es decir, ¿cómo no vas a tener piedad de una situación como esta? Es decir, eran hordas, verdaderas hordas los que entraron a tratar de destruir, ¿no? Y luego algunas imágenes que me parecen inobjetables de agentes de policía armados con fusiles y jóvenes de civil armados con fusiles también abriendo fuego. El M16 de ayer. El M16 de ayer y el M16 del jueves pasado. Jueves, era el día del asalto, del viernes del asalto. Después aclararon que era una compañía de seguridad, sacó un comunicado ella misma, la compañía. Una de, compañía de seguridad con de pasamontañas y cosas de banco. Ellos dijeron fusiles. eso, a mí no me crea. Ellos sacaron su no, comunicado. eso no lo cree ni Yello, ¿verdad? Volvemos al punto, ¿no? ¿Quién está controlando este tipo de violencia? ¿Quién la dirige? ¿Hacia dónde? Porque, a ver, en 1979, y las comparaciones son horrorosas, pero tenemos que hacerlas, no se vivió este tipo de
hubo saqueo, sí, en algunos momentos hubo saqueo, pero en 1971 no fueron dirigidos, la gente actuó como está actuando también en algunas situaciones. Pues hay barrios ingobernables que se han juntado y han dicho vamos a caerle a la pulpería de la esquina, porque que no son motivaciones políticas, es delincuencial. Que es delincuencial, ¿verdad? Sí. Y en otros casos se nota que ha llevado gente para que haga ese trabajo. Sí, y yo te protejo, ¿verdad? Sí. Y no vamos a salvar a ninguno de los lados. Aquí hay grupos de los dos lados actuando de esa manera. Eso se llama caos, pues en cualquier parte del mundo se llama caos, ingobernabilidad. Pero ¿a qué atribuís vos que el gobierno esté paralizado? No lo sé, William, pero el presidente salió, ¿qué día fue? 30 de abril. Un lunes 30 de abril, ¿verdad? No, fue... No. Sí, el lunes 30. Sí, el lunes 30 de abril. Plaza. Y reapareció el sábado, con un discurso de 1 minuto, leído. Ese no es el presidente Ortega, usted le digo, ese no es el que conocemos. Daniel Ortega se sube a una tarima y ya conoce más o menos la estructuración de su discurso. Comienza con una apelación histórica y luego va desarrollándose hacia el Daniel Ortega de ahora, ¿no? Uh-huh. Y luego va desarrollando al tema que quiere o el tema que se plantea, ¿verdad? Pero primero una llamada telefónica. ¿Dónde estaba el presidente para que hiciera una llamada telefónica? Puede decir, ¿qué le costaba con todos los recursos que tiene aparecer ese minuto en televisión? Aquí lo dijimos la semana pasada, alguien lo dijo, que el presidente Ortega es el que tiene la credibilidad en este momento para parar, detener o influenciar este tipo de cosas. Porque desafortunadamente la vocería de la presidencia, que está a cargo de su esposa y vicepresidente, está demeritada, está desprestigiada. No tiene hoy en día la credibilidad que tenía hace algunos años. Y eso es una realidad concreta, pues, una realidad concreta. La credibilidad de la presidencia está pasando por su peor momento, pero la que peor está pasando ese momento es la vicepresidenta de la República. Hoy en día el nivel de críticas que escuchás en la calle es contra ella y contra él también, pero sobre todo contra ella, y lo escuchás de todos lados, de grupos sandinistas y de grupos no sandinistas. En consecuencia, esa inmovilidad se traduce en algo peor, que es utilizar recursos que ya no tienen la credibilidad que tenían antes. Entonces, no lo entiendo, te digo, habiendo tenido y teniendo una experiencia enorme en capacidad de producción de propaganda obtenida de los años 70, de los años 80 y años posteriores. Por experiencia, el Frente Sandinista no padece de ningún tipo de negociación, que muchos le tienen miedo también al gobierno que pueda salirse con la suya, de combate y de habilidades políticas para el debate también. Pero eso que vos estás diciendo de la falta de credibilidad de la vicepresidencia, sumado a lo que señala William, de la inmovilidad que tiene en este momento el gobierno, me parece que es como una especie de asociación. Es decir, el gobierno está metido en su propia trampa de alguna manera, con la centralización que ha habido en los últimos años de información. Solamente la vicepresidenta habla y habla acerca de todo, absolutamente todo. Aquí rompieron una piñata en un barrio y lo dice la vicepresidenta, no lo dice la alcaldía, no lo dice el líder del barrio, lo dice la vicepresidenta. Y teniendo ese conflicto, esa crisis de credibilidad en este momento, si sale la vicepresidenta a decir, bueno, lo que tenemos hasta este momento son enfrentamientos realmente ocurridos en tal, o tenemos situaciones que están ocurriendo, ya no vamos a decir enfrentamientos, situaciones que están ocurriendo en tal lugar en este momento y en tales lugares no es cierto que haya ningún tipo de problema, nadie lo va a creer. Ese es el gran problema. Pero es decir, además, es como una trampa en la que está metido el gobierno. Es que mirá, Néstor, vos has escuchado en la última semana... No, es que no ha habido nada. Es que además ha habido una negación de las cosas. Hay una negación. Por lo menos en la locución del mediodía de la vicepresidenta, aquí no pasa nada. Hay una negación de la realidad. Seguimos hablando de los avances. El mismo discurso de antes del 19 de abril. O sea, como que no han entendido la situación en la que están. Y es una situación sumamente delicada para el país, para ellos, para el poder. Me decía un amigo con el que cené el sábado, pues, con Edgar Tijerino. Lo conversábamos ahí, no sé si él lo planteó, pero alguien lo planteó. Pero me decía, hombre, la crisis del sandinismo
se expresa a veces en una situación como esta, ¿no? Hoy en día no encontrás un vehículo que ande una bandera del frente. Y esto es un asunto moral y político, ¿no? Hace 10 años... Y de miedo. Y de miedo, a eso voy. O sea, el sandinismo ahorita está pasando por una situación grave y no hay quien le esté hablando al sandinista, pues al que tiene su corazón originado en la bandera. No ves un solo carro con una bandera del frente, pero sí ves miles de vehículos que andan con una bandera azul y blanco. Y padres que van con sus niños y le dan la bandera que la sostenga y le dicen, diga viva Nicaragua, cosas como de ese estilo, ¿no? O sea, el sandinista ahorita, como consecuencia de esa inmovilidad en la presidencia, de esa incapacidad de producir iniciativas que rompan la crisis en que estamos, o que por lo menos la orienten, vos escuchás a los obispos apostando al diálogo, llamando a la oración, llamando a utilizar recursos que el ciudadano sabe o que las ha usado antes, como la oración, como la de tener fe, como la de creer. Eso es constante casi todos los días y ves que salen grupos económicos y sociales que te dicen vamos a apostar al diálogo. El liderazgo sandinista te menciona que va al diálogo, que va a apostar al diálogo, pero sin aquella consistencia que vos decís. El sandinismo no ha hablado. El sandinismo no ha hablado. Porque está golpeado. Claro, pero está muy no sé golpeado. Porque está, William decía, con miedo, que te han llegado a amenazar. Por ejemplo, me decía una amiga que en la casa de su mamá fue apedreada toda la noche. Pues estás hablando de una señora en Chinandega, debe tener como 80 años, una cosa así, pues, pero una mujer que vive sola con su hija, y me dice, apedreada toda la noche, asesino, todo eso. Una mujer que, o sea, es sandinista, no de 2007, ¿verdad? Es sandinista, una familia sandinista de siempre. Entonces hay miedo. Creo que incluso hay ¿qué pasó aquí? O sea, ¿por qué estamos? Yo te decía antes de entrar, estamos 40 años después, en 1970, o sea, siento que estoy en 1978, o sea, como en lo mismo, o sea, con la gente en las calles, con las barricadas, con muertos, con represión, con bombas, con llantas. Espérate, ¿ve? Yo creo que también para mí el sandinismo es eso, está no sé si asustado, pero sí sorprendido, y no, como que hay algo que como que te tiene inmovilizado, o no encontrar efectivamente esas voces que digan, ok, esto tenemos que enfrentarnos. No estoy hablando de guerra, ¿verdad? Pero esto tenemos que enfrentarnos porque hay una situación de crisis en el país y bueno, pues hay que salir, hay que estar, no sé. Pero yo creo que es eso, pues, que para mí el sandinismo no ha salido, no ha hablado, o no tiene interlocutores que vos creas que son lo suficientemente, que tengan la suficiente autoridad como para que vos puedas decir, vámonos, pues, estamos con vos y vamos a empujar esto. Hay un audio que le atribuyen al general Glauco Rovelo en Retiro, el general en Retiro. ¿Es cierto ese audio? ¿Lo han escuchado ustedes? Entiendo que sí, fue una asamblea en León hace como 10 días. Como 10 días, exactamente. Si ustedes se fijan, el mensaje de Glauco Rovelo ahí está tratando un general en Retiro, pues que fue también un combatiente histórico de la guerra, con autoridad, que le plantea a una asamblea, no sabemos qué nivel de combatientes históricos. De combatientes históricos, donde lo que le plantea es que ustedes son los que, nuestro último recurso, y el día que al presidente se le ocurra decir vayan a las calles, estamos seguros de que ustedes van. Lo que le está planteando es el recuerdo histórico de que las cosas se hacen con las armas en la mano, y con la fuerza en la mano, ¿verdad? No le planteó otro tipo de alternativa. Le dijo, ustedes son una reserva, ustedes son, y cuando se dé la orden, si acaso se va a dar, ustedes van a hacer la diferencia porque el Frente Sandinista. A mí me pareció un discurso, realmente un discurso de barricada para estimular a la militancia, para que recupere la moral, porque hay sandinistas de los dos lados en este momento. El sandinista asustado, pero hay muchos sandinistas en la barricada. Muchos sandinistas como los de Masaya, como los de León, que
que ya están enfrentados al tipo de gobierno y al tipo de dirección que ha tenido el Frente Sandinista. Es decir, finalmente explotó para el mismo FSLN eso que tanto hemos criticado sobre un Frente Sandinista que apacible, de muchachos uniformados con una sola camiseta, sin ninguna formación ideológica, cuyo valor está reservado a su disciplina y su capacidad de votar, entre otras cosas, ¿no? Eso explotó, eso no es el sandinismo que quiere los miembros, ni los antiguos ni los de ahora del Frente. En consecuencia hay una crisis en el Frente que se refleja aquí mismo. Sí, pero yo creo que también en el sandinismo hay otro problema, o sea, como falta de liderazgo territorial. Entonces no saben cómo conducirse frente a los ciudadanos de su propio territorio. Entonces, yo creo que aquí lo que se trata no es de que Sandinista salga a pelear, y a enfrentarse y a discutir y por último a garrotear. No se trata de eso. Yo creo que los sandinistas estamos llamados a ser personas de concordia en este momento. O sea, tratar de buscar la concordia y escuchar, y vas a escuchar insultos, vas a escuchar reclamos, exigencias con justa razón, y tener la paciencia y la piel lo suficientemente resistente como para aguantar lo que te van a decir. Entonces, el problema es que creen de que el sandinista es para ir a garrotear o para ir a pelear, y no se trata, es exactamente al contrario. Pues yo creo que el sandinismo está convocado a ser un factor de concordia y de reunificación en la sociedad, y no al revés. Entonces, es al contrario. Entonces, hay muchos que dicen, no, es que si no vamos a cachimbiar, que no sé qué, y no sé por qué no nos dejan, porque es cierto, hay un sector del sandinismo que está listo a hablar, para decirlo en términos, está molesto, a hablar verga, sí, está molesto. Hay otro sector que está totalmente amedrentado, otro sector, y hay otro sector que está enfurecido con el gobierno mismo, ¿verdad? Es decir, yo creo que esos tres segmentos están en el sandinismo, pero la manera de salir de esto no es encerrarse, tampoco es ir a pelear. Yo creo que ir a buscar como allá abajo, mano, construir los consensos abajo. O sea, el diálogo popular sin el territorio del pleito. Ahora, lo que pasa es que eso como que ya, o sea, porque si fuera un problema o si fuera un tema únicamente de cómo lo abordar desde el sandinismo, pues no sería tan grave la situación. Esto ya lo que pasa es que desbordó. La situación del Frente ahorita ya no es para seguir usando el recurso como está, o sea, seguir usando la organización como está. El Frente Sandinista necesita un overhaul de fondo. El modelo de sandinismo que se creó, el modelo de partido sandinista que se creó a partir del 2009, 2008, por ahí, hizo crack, ya. Total. Llegó, se acabó. Entonces el sandinismo en este momento no puede aportar más que la memoria histórica, que es la violencia, en una condición diferente. En las barricadas, en las marchas, los que van son desarmados. Tú no podés decirle, vaya ahí, atropelle, porque lo que vas a desatar es una guerra civil. Así es. Una de las características del movimiento que ahora está tratando de cambiar la sociedad, y justamente por los errores que ha cometido el gobierno y el Frente Sandinista, es una transformación con las manos vacías. Claro, bueno, hay expresiones. Eso no es así. No. Comenzó así, pero igual. Anoche a las 2 cuadras de mi casa, frente a la UNAM, había una manifestación de solidaridad con ellos y todos estaban desarmados. La marcha de las patas del sábado. Pero Javier. Espérate. Pero Javier, tampoco ¿Quién inventó ese recurso? No, espérate. Pero Iván Mortero. ¿Dónde nació? Son armas. Nació en Monimbó, nació en Masaya, ¿verdad? Sí. Y afortunadamente no le están echando niple, no le están echando esquirla. Sí, eso es cierto. A las bombas de contacto, porque entonces sí va. Pero Javier, tampoco podemos ver tan angelitos de un lado y diablos en el otro, porque no obviamente que no. No es verdad. Pero este es un fenómeno pacífico. No, yo estoy de acuerdo. O sea, cómo surgió, o sea, los chavalos, la movilización,
y ya todo lo que sabemos, empezaron los garrotes y empiezas a recharte. Si te empiezan a garrotear, vos en algún momento tenés que reaccionar. Yo estoy de acuerdo con eso. Pero es que hay una caravana que sale con banderas azul y blanco, pero no todos los de la caravana con banderas azul y blanco. Aquí no estamos aquí no estamos dunditos, no escondamos las cosas. Porque no vamos a chupar el dedo en esta mesa tampoco. Ninguno. Ni los oyentes y televidentes se la van a chupar, ¿verdad? Por eso, entonces lo que te quiero decir es que no veamos de este lado solo que ha habido marcha pacífica, que qué barbaridad, que terminan en un beso, que nos abrazamos, tomamos el selfie, porque no es verdad. Es decir, hay grupos que también están interesados en que ni siquiera que no haya diálogo. En que no haya diálogo y a desbaratar y terminar de joder este país. Pero mañana estamos diciendo... Incluso a mí me sorprende, pues a ver, vienen, atacan la casa de Jacaranda Hernández, la saquean y queman las cosas, algunas se las llevaron, yo vi cuando se las llevaban, hasta un cuadro, una muleta y no sé qué, una parte la quemaron en el centro de la calle. ¿Cómo esperan que reaccione la policía ante eso? ¿Con besos y abrazos? ¿Cómo esperan que reaccione la familia de Jacaranda? Pero no a balazos. Espérame. ¿Cómo esperan que reaccione la familia de la Jacaranda? Por ejemplo, mira, yo te voy a decir... Espérame, quiero terminar este argumento. Van y saquean la casa de una familia que no tenía nada que ver, la que mencionabas vos. Si esa familia no se defendió. Si se hubiera defendido, que hubiera sido turba, porque se defendía lo suyo. O sea, lo que quiero decir es, cuando la gente se defiende de un ataque y no forma parte de esas movilizaciones, entonces esos son turbas. Son agresivos, nos están atacando, ¿no? Como el video que saca la Kid, ¿no? Aquí viene la turba que no sé cuánto, y resulta que eran ellos mismos con un fusil M16. O sea, lo que quiero decir es que... ¿Es cierto eso? Sí. O le montaron el audio. Ella lo subió. Y, por ejemplo, pues, es decir, si el sandinista se defiende es un turba, pero si lo atacan es justicia. No, rebobinemos la película, porque efectivamente la gente levanta barricadas en Monimbó para defenderse de una agresión, ¿verdad? No quería que entrara la policía, no quería que entraran grupos a destrozar sus casas, pues. Y así en León y así en muchas partes, la reacción ha sido la de defenderte de una agresión externa, aún que haya sido... Yo no estoy de acuerdo en eso, y te voy a decir por qué, porque la barricada no necesariamente es un símbolo de defensa en este momento. La barricada es un símbolo de rebeldía. Es un símbolo de rebeldía y no necesariamente de defensa. Y te lo voy a poner de esta manera. Vos te venís aquí sobre la carretera Masaya, y la carretera Masaya está prácticamente, ¿cómo se llama? No podés pasar fluidamente sobre la carretera Masaya. Hay cualquier cantidad de obstáculos sobre la carretera Masaya por los cuales vos vas a tener que venirte, y yo no quiero pensar cómo va a ser a las 7 de la mañana, a las 7:30 de la mañana esa carretera Masaya, con la cantidad de obstáculos que hay, porque tienen el porque quieren hacer a la fuerza el paro, no han podido por la voluntad y lo quieren a la fuerza. Pero el tema de la barricada es un símbolo de resistencia, un símbolo de rebeldía. ¿Y por qué crees que hay barricadas en la UPOLI? Porque les están volando balazos y los están matando. ¿Por qué crees que hay barricadas en la UNAM? Porque yo he sido testigo de un par de ataques que han ocurrido contra ellos. Es decir, correcto, ha habido barricadas para la defensa, pero no todas son de la defensa. Pero por ejemplo, ahí en el Edén estuvieron tirando Miguelitos el sábado en la noche. Pero hombre, ¿quién creó los Miguelitos? ¿Quién los inventó? Pero ¿quién se los tiraban? No se los tiraban. A ver, ¿y qué te sirve? ¿Quién inventó la pistola? ¿Quién inventó la pólvora? No, o sea, no es una tontería. No es tontería. Es la acción que te voy a explicar. ¿Sabes por qué, William? Contra los vehículos particulares. ¿Sabes por qué, William? Porque los que están en las manifestaciones hoy en día le han quitado al frente hasta la última consigna. ¿Qué tiene que ver eso con lo que estamos hablando? Los símbolos del sandinismo están en la oposición. El ejercer la violencia por la violencia misma que sentimos. No es eso, William.
Ah, no. Hasta en eso lo han desnudado al frente. Le han quitado hasta Patria Libre o Morir. Ya lo escuché yo en las manifestaciones. Pero ¿qué tiene que ver con lo que estamos hablando? ¿Por qué siempre desvían los temas? No estamos hablando el ejercer la violencia por ejercer la violencia. ¿A vos te gustaría, Javier, hay una rebelión en este país frente a tu casa y te comenzaran a apedrear porque sos liberal o porque sos opositor? ¿Te gustaría eso? Pero eso es lo que está ocurriendo. No, a vos te gustaría. Pero eso es lo que está ocurriendo. ¿Quién comenzó? A ver, ¿quién comenzó el 18 de abril agrediendo a las personas? Volvemos a lo mismo. Los orígenes lo hemos dicho aquí muchas veces en este programa cómo fueron. No, pues si ni un mes ha pasado. Estamos hablando, Javier, de lo que está ocurriendo ahora. Esa es la salida. Que esto sea complicado, sea complicado. Esa es la salida. Esa es la salida. Lo que comenzó como una protesta en el Camino de Oriente, hoy en día vos tenés que carretera. Por la estupidez del gobierno y por la actitud soberbia y el ejercer la violencia contra una manifestación pacífica. Y obviamente del otro lado se han producido, yo no digo que han sido angelitos los que necesariamente están detrás de algunas de las acciones, pero la autoconvocación es algo nuevo y motivado fundamentalmente por las redes sociales, porque si no, yo no me imagino en 1979 llamando a la casa de mi mamá, busquen a Javier, es que nos vamos a reunir en tal parte. No hubiera ocurrido nunca una manifestación de ese tipo. Pero lo que sí te digo es que el resquebrajamiento, y volvemos al tema, ¿no? El resquebrajamiento de la línea de dirección fundamental del Estado que está en manos del presidente Ortega y del Frente Sandinista ha contribuido mucho, aparte de lo que tenemos, a la crisis que tenemos hoy. Y ojalá antes de mediodía de hoy tengamos ya la fecha para el diálogo y tengamos cumplida las condiciones que pidió la Iglesia. Quiero actualizar que aquí hay un montón de cosas solo para reportar, porque es imposible leer todo esto. Pues el primero que escribió fue el don Luis Malespín desde Batadora Norte y cuestiona pues el comportamiento del gobierno y el doble discurso del gobierno mismo. Pues solidaridad con Néstor por lo ocurrido, hay varios chats sobre eso. Francisco Fuentes escribe desde... Un saludo a Tirce, el alma del programa. Qué bueno. ¿Por qué tanta impunidad? ¿Por qué calla la conferencia episcopal? ¿Por qué callan los distintos grupos de derechos humanos? ¿Por qué se permite que en nombre de la libertad de expresión un canal se ha convertido en agitación permanente? Luis Parajón, Rafael Solano, que saben del diálogo, vamos a hablar de eso. Y bueno, ya lo adelantó Javier ahorita. Un saludo especial a Javier Rey, que fue vecino en Las Mercedes, a él y su esposa. Nos reuníamos en la casa del Chinochón. Saludos, Blanca García. Okay. Nuestro gobierno tiene una pésima política de comunicación. Danilo Rocha, en la Carretera Sur, en un grupo en Facebook que se llama Carretera Sur, asegura que... A los cuatro vientos. 5:45 en la mañana. Pedimos disculpas a los que están en este momento en vivo en esta transmisión de A los Cuatro Vientos. Hubo un problema con el fluido eléctrico, ya se ha restituido la energía comercial aquí en los estudios de Radio La Primerísima. Así que continuamos con el programa. Decíamos nosotros que este lunes, o ibas a terminar la parte de los mensajes. ¿Tenés ya los mensajes? Había mucho más. Bueno, aquí hay alguien que dice 4 cosas, pues, pero es demasiado. Miren, si no hacen cortas las cosas, es imposible leerlo, pues. Y además, si ni siquiera firman, tampoco se lo voy a leer. El último mensaje, por ejemplo: señor, si quiere que nosotros le compartamos su criterio, léalo. Por favor, no nos manden audio, es imposible escuchar audio a esta hora, imposible. No nos manden audio. Vale. Bueno, para este mediodía, de acuerdo a la carta que le envió la conferencia episcopal al gobierno el viernes, se vence un plazo fatal para el cumplimiento de 4 puntos que tiene la conferencia episcopal, y me parece que el primordial de ellos, o 2 de los primordiales de ellos, era el cese a toda la actividad represiva, decía la conferencia episcopal, el uso de la fuerza de las policías, de los paramilitares y demás por parte del gobierno, y la invitación oficial a la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que una delegación de este organismo se presente a Nicaragua. Esos eran como los dos fundamentales de entre los cuatro, ¿no? O los dos más fuertes. Con el anuncio del gobierno al final de la tarde del viernes, que aceptaba los 4 puntos, ¿no? La carta que le manda el presidente Ortega a la conferencia episcopal aceptando los 4 puntos, decíamos, y lo decía vos, Tirsa, que parecía que las cosas iban a irse sobre una vía más tranquila durante el fin de semana, cosa que no ocurrió. Sin embargo, vamos a este mediodía. ¿Qué va a suceder este mediodía? Cuando hemos visto que viernes y sábado no fueron días tranquilos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos anoche todavía decía no haber recibido ninguna invitación del gobierno. Yo acabo de revisar y no tienen todavía nada de invitación oficial. ¿Qué va a pasar? ¿Se va a echar todo a la basura y la conferencia episcopal va a decir, como no se cumplieron, no hay condiciones, el gobierno no dio muestras de voluntad para crear las condiciones para el diálogo, por lo tanto, cerramos esto? Pues yo no creo que el gobierno quiera suicidarse. O sea, a estas alturas no tenés otra opción. O sea, todo, no solamente el gobierno, todo. No tenemos otra opción más que sentarse en la mesa del diálogo. Es decir, ya no hay vuelta atrás, tenés que hacerlo, a menos eso que apostes a, como algunos están apostando, a que no haya diálogo y empezar ahí sí, una ola de violencia que quién sabe cómo va a parar, dónde va a parar y cuándo va a parar. Pero yo creo que no hay otra alternativa. O sea, tienen que hacerlo. O sea, yo no sé por qué no se ha girado esa carta, pues. No sé si los trámites o las cosas protocolarias son quiero creer que no. Pero yo creo que esas señales son importantes para ir no solamente calmando, sino quitando argumentos. Yo personalmente esperaba que las dos cartas se hubieran redactado prácticamente en el mismo momento, la carta del cardenal Brenes y la carta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Eso era lo que hubiera esperado, el viernes mismo. Y esto se hubiera hecho hace una semana y no pasa nada. Hay alguien que está recordando aquí algo que tiene razón. Dice, aquí hubo una mujer, ¿se acuerdan?, que mató con su vehículo a 6 ciclistas que venían de Masaya, ¿lo recuerdan? La Toby, sí. La Toby. Y eso fue antes que fuera gobierno del Frente Sandinista. Alemán estaba el presidente. Y nosotros, dice los sandinistas no salimos a matar ni a saquear a nadie. Y eso que la mujer fue capturada, creo, al final. Sí. Y procesada y mandada a la cárcel. No, la mandaron al psiquiátrico, a los 6 años salió libre. Salió libre, se está libre y anda. Igual. Y después lo del ciudadanío, que fue hace 2 años, ¿no? 3 años. 2 años. El 19 de julio. El 19 de julio, ¿cuántos muertos hubo ahí, pues? Y tampoco dice el argumento de la persona que escribió de que tampoco fuimos a matar gente como reacción a lo que ocurrió, pues. Todo eso es injustificable, pero estas no son acciones individuales ahora o mínimas. Pues no voy a minimizar tampoco porque hubo cantidad de muertos. Pero yo quería referirme entre paréntesis a un asunto porque no puedo dejar pasar la crítica. En los últimos días hemos visto informes de un grupo de personas que ya se autoconvocaron al diálogo, que están estudiando o están reuniéndose para elaborar iniciativas. Yo no sé quién los nombró. No, pero es peor, para discutir qué van a hacer en el diálogo. Para discutir qué van a hacer en el diálogo. En primer lugar, yo no sé, yo estoy claro que el COSEP y ANCHAMS están invitados. Sí. Pero las otras organizaciones y los estudiantes, obviamente. Anoche, a propósito, y lo recordé porque lo dijo Néstor hace un momentito, anoche vi una carta que firman ese grupo que se está reuniendo. Que AA lo publicó. Exactamente, que además, como no tenemos información de que ese grupo se esté reuniendo, para mí es una misa negra lo que están haciendo. Porque ¿quién nos nombró? ¿Dónde se reunieron? Si le hemos criticado al gobierno su falta de transparencia, esto es falta de transparencia. No pueden estar sin informarle a la gente, sobre todo a los estudiantes, que hay un grupo que está trabajando, por muy bien intencionado que esté,
de qué están hablando. Ahí está el movimiento de los campesinos por la tierra, un movimiento campesino diferente que no lo había escuchado. Está Funides, no sé qué está haciendo Funides ahí, ¿verdad? Y están... sí sabes que está haciendo Funides. No, a ver... no, sí sabes que está haciendo Funides. No sé qué está haciendo Funides. A ver, ¿qué está haciendo? Pues ese es el Me sorprende. Pues sí, ese es el papel que están jugando también, o sea, los muy patrióticos con su discurso de patria y no sé qué cosa, y nación y todo el cuento. Yo pensé que era otra cosa que la... Pero son gente que proviene de los gobiernos liberales. A ver. No me digas, o sea, ahora resulta, todos los grupos que se han autodenominado como representantes de la sociedad civil tienen un origen u otro origen, y además y han utilizado esas siglas para provecho propio. Y la voz cantante de ese grupo es tu amigo Michael Healy. Sí, porque además ahí se ve. Amigo mío, ¿verdad? Por eso lo digo. La única vez que he platicado con él fue para reclamarle. Por eso te lo... Ay, Javier. Sí, no. Es que últimamente andamos... así te veo. Pero vuelvo además al punto. ahí se han estado reuniendo en Upanic. Vuelvo al punto. Ahí estuvieron llegando los chavalos. Y los estudiantes. Uno por uno entraban a una oficina, lo llevaba a la recepcionista, lo llevaba a una oficina y después salían con un sobre. Entonces, en la carta que le piden a la CIDH, a la Comisión Interamericana, que envíe lo más urgentemente posible una misión de trabajo, ¿verdad? Publicada anoche, dice firma sociedad civil, y hay 2 firmas. ¿Quién es la sociedad civil? ¿Quién nos ha delegado? Además, la sociedad civil está conformada también por partidos políticos, y ahí no hay ninguno. Y por la iglesia. Y por la iglesia, y no está la iglesia en ese grupo, porque es mediadora, lo que sea. Pero efectivamente, y lo quiero decir, ese es el MRS, ¿verdad? Que está tratando de suplantar a los verdaderos protagonistas de esta lucha. Y no digo que el MRS porque tenga algo contra necesariamente el MRS, sino sus actitudes políticas. Yo firmé el documento creador del MRS y poco tiempo después me retiré porque son los mismos vicios que miraba en el Frente Sandinista de 1990. ¿Cuándo fue la convención fallida? 94. Los mismos errores que después vi repetir en esta agrupación política, y me salí. Y sigo viendo lo mismo, la misma Dora María Telle, el mismo Edmundo Jarquín, el mismo Sergio Ramírez, que sigue siendo política, que no me diga que no lo hace. Entonces, ¿cómo voy a confiar en un grupo que realmente aparece en una conferencia de los estudiantes y tiene 2 escolta entre comillas, detrás? Y luego aparece el COSEP en una conferencia de prensa y están los mismos escoltas. Por favor, ahí no hay transparencia. ¿A qué atribuyes que el COSEP esté tan calladito? No sé, pero a mí me extraña que el COSEP y AmCham, que deberían tener su propio grupo de trabajo, porque ellos sí están invitados al diálogo, que debería tener su propio grupo de trabajo para elaborar documentos, agenda y todo lo que sea, o su estrategia de diálogo, esté siendo hoy número y no cabeza, no liderazgo, ¿verdad? Lo que pasa es que la vocería se la han dejado precisamente a Healy. La vocería, y yo creo que no es el más adecuado. Por eso, pero no es el más adecuado. No es el más adecuado. Yo preferiría a Chendo Mayorga ahí, que está desaparecido también. Pero bueno, volviendo al tema, ¿qué esperamos de hoy a la hora 0, que es a mediodía, ¿no? Esperamos que los nicaragüenses ya tengamos una fecha para ahora deben de haber hora 0. Y ahí sí hay Coca-Cola 0, hay otra cosa 0, ¿verdad? Sí, serio. No, en serio, te digo, la conferencia le dio hasta mediodía de hoy. Sí, yo sé. ¿Recordad? Y por eso yo le llamé la hora 0, pues sí. O podemos llamarla. Hoy debemos saber si hay o no hay diálogo, y si lo hay, ¿cuándo? Ahora, si no hay diálogo, ese está sería listo y servido este país. Alistémonos, porque lo que viene es runga nada más. Sería un fracaso para el gobierno, sería un fracaso para todo el mundo, para el país completo, para la iglesia. La única solución aquí es el diálogo. Es que no hay otro camino, ¿verdad? No hay otro camino, y endoso lo que dice Tirsa, pues, siempre endoso lo que dice, al final, pues, incluyendo los insultos y los agravios, pero estamos bromeando, ¿verdad? Pero me parece fundamental que todo este país se alinee con el diálogo, y hay que empezar a denunciar a aquellos que están en contra, porque sí hay fuerzas que están saboteando el diálogo, y eso incluye el tema de los saqueos, eso incluye los grupos armados,
de uno y otro lado son las expresiones. amenazas, el miedo, la mentira. La guerra psicológica. Sí, por ejemplo, eso de que anoche estaban diciendo en un medio de comunicación que habían francotiradores en la UPOLI y que las luces brillaban y que los palos y que... O sea, puso histéricos a los chavalos que están dentro del UPOLI, porque ya miraban francotiradores en todos lados. Y a mentira, a los vecinos, a la gente, es decir, eso efectivamente es terrorismo y eso no puede ser así. Esas cosas hay que denunciarlas, a menos que querramos cenizas en todo el país. Dice don Roberto Polanco, a mí el MRS no me ha invitado a unirme a las marchas, lo que me hizo unirme es la masacre que han hecho a los jóvenes. Yo estoy totalmente de acuerdo, la mayoría de las personas, yo lo que estoy criticando es ese espíritu de misas negras con que están trabajando ahora el tema del diálogo nacional. No digo que es malo lo que están haciendo, lo que digo es la falta de transparencia y otra vez veo errores que se cometen porque claramente este país necesita que ese grupo o quien sea comience ya a plantearle a la gente qué es lo que está pensando, qué es lo que va a llevar, ¿verdad? Si esta no es una es como una partida de ajedrez, ¿no? En la que uno va a tratar, no es como una partida de ajedrez en la que con inteligencia vas a derrotar al otro. Lo que este país necesita es salvarse, pero además el nuevo país, cumplir con la demanda de un nuevo país, de un nuevo sistema político, de un cambio radical en la sociedad. Eso es lo que quiere la juventud y eso es lo que hay que darle, porque además tiene razón cuando ha expuesto sus críticas, tiene razón cuando ha demandado un cambio y lo que vemos es que hay fuerza en todo esto que quieren sacar el jugo, ¿no? Que quieren aprovecharse y quieren montarse en la ola. Y si lo digo así, francamente, es porque así deben decirse las cosas, ¿verdad? No necesariamente hay que encubrirla o porque todo lo que es azul y blanco ahora es bueno, o porque todo lo rojinegro es malo. No, definitivamente. Por eso ojalá y se pueda... Supongamos que hay diálogo, que el gobierno invita a la CIDH, y la CIDH viene mañana o viene pasado, quién sabe cuándo. Supongamos que ocurre esto. ¿Qué esperamos del diálogo? En la concreta. Hay un solo tema unánime, y es la investigación de los asesinatos y el castigo de los asesinos. Ese es un tema unánime. Y ya está claro que la comisión esta de la verdad, o comisión Porras, como ya la han bautizado, no tiene esa capacidad para hacer eso. No hay nadie con autoridad, investido por una autoridad del Estado, que tenga la independencia y la capacidad para hacer. Que tenga la independencia para hacerla. Capacidad hay. Cuando es que quieren encontrar un criminal, lo encuentran al día siguiente. Cuando alguien cometió un crimen que ha sacudido a la sociedad, la policía llega al día siguiente, pero en este momento no está en capacidad de hacer ese trabajo. La policía es una de las grandes afectadas en esta crisis, ¿no? Yo creo que tiene que venir una reforma completa de la Policía Nacional, entre otras instituciones. El Ejército sacó un comunicado este fin de semana en donde llama a parar la violencia, pero también expresa, no lo dice, pero expresa la posición de que no va a agredir a los manifestantes y ni se va a meter en este asunto. Pero es que eso es una respuesta a toda una campaña también que había en contra del ejército. El Nuevo Diario publicó una mentira de que había tropas del ejército en el Carazo, una mentira. Sí. Después en Nueva Guinea inventaron que había un helicóptero del ejército y resulta que era de un banco. Pero te digo, desde el punto de vista político, es el hecho político más importante de este fin de semana. Es que dio tranquilidad. Que el ejército de Nicaragua le diga al presidente de la República y le diga a la sociedad: nosotros no vamos a ir a reprimir manifestaciones. Eso es fundamental. Jamás había ocurrido en situaciones como esta, jamás había ocurrido. La Guardia Nacional fue la punta de lanza del régimen, y hoy muchos apostaban a que el ejército iba a salir a las calles a matar muchachos. Pero el ejército, incluso en los días nefastos estos de abril, también hubo un comunicado del ejército. Acordate que
Pero ¿qué ocurrió lo de Estelí y todo el mundo se puso Claro, risa, pero además ¿no? salió a las calles, no salió a las calles, lo ubicaron en los puntos estratégicos que le corresponde cuidar, que son importantes para el Plantas funcionamiento del eléctricas, país, y eso era lo correcto. Es decir, Yo creo que sí, porque... por ejemplo, los que quisieron ir a desbaratar, que es criminal, el hospital el Fernando Vélez Pay, ahí también, Y también fue en el ejército, solidaridad, sí. que lo quisieron. Y el Solidaridad, que también lo quisieron saquear, pues que, chica, ya saquearon un hospital, y esa cosa, es palabras mayores, y entonces eso fue una respuesta también del ejército. Pero es cierto, pues el comunicado del ejército también te da cierta tranquilidad, porque hubo una campaña perversa también en contra del ejército. Estoy de acuerdo con vos. Y muchas presiones. Yo he conocido de presiones para que el ejército no caiga, digamos, en la tentación de hacer el trabajo de la policía, porque ellos no salen con bastones, ni salen Sí, con pero cascos, el ejército nunca se ha planteado eso. Vos hablas con los mandos militares y para ellos eso está fuera de además que agenda. tienen Así es, claro, pero tienen, nunca lo había Eso visto solamente tan claro se como planteó ahora. y yo decía al principio del programa a través de esa campaña terrorista de los mensajes que llegan al Facebook, que llegan al WhatsApp, que llegan por la mensajería, mensajes perversos que te dicen, están saliendo ahorita ya los camiones del ejército. Sí. ¿Ah? O yo tengo de fuente fidedigna, porque así empiezan los mensajes, de fuente fidedigna, muy confiable, que el general Avilés ya dio la orden de sacar al ejército. Sí, no, es decir, ese tipo de mensajes son los que han reinado. No, pues. hay un montón, Ah, hay gente sí. que te dice que No, pues hablando del tema del ejército. Pero mira, ya yo pasó. decía, ¿qué esperamos del diálogo? Recuerdan que el origen de en todo primer esto... lugar la investigación. Espérame, correcto. Entonces, acuérdense que el origen era lo del seguro social. La reforma fue derogada, pero la crisis del seguro continúa. Continúa. Yo quiero saber ahora qué va a plantear el COSEP, va a plantear lo del Fondo Monetario. Es decir, suban la edad de jubilaciones, suban la cantidad de semanas cotizadas, reduzcan la cobertura del INSS. Yo conozco pacientes de cáncer que están aterrorizados que le quiten la atención oncológica, y conozco pacientes de insuficiencia renal crónica que hoy el INSS les da la diálisis, la hemodiálisis, y son 3 veces a la semana por lo menos, y que están aterrorizados porque dicen de que esto lo van a cortar. Un importante programa en Chinandega. Ajá, en Chinandega y en Chichigalpa. O sea, es decir, estamos hablando de cosas muy sensibles. Que Dime, alguien va a pagar la reforma, William, eso estamos claros, y vamos a hacer todo, pero no sacándole los centavos a los viejitos, a los pensionados del bolsillo. Eso ya está claro, ¿verdad? No, sí, es que no estamos hablando de eso, estoy diciendo, te ¿cuál va a estoy ser la hablando de propuesta del COSEP? Esa va a ser la propuesta del COSEP: recorte la cobertura del INSS, incremento de la edad de jubilación, incremento de las semanas cotizadas, anular la pensión reducida, anular los programas, por ejemplo, el INSS ahora te da anteojos. ¿Cuándo te daba anteojos el INSS? El INSS te da silla de ruedas. ¿Cuándo daba silla de ruedas el Y INSS? eso hay que mantenerlo, yo estoy de acuerdo con por vos, eso, pero pero es que alguien esa va a pagar, ¿y quiénes van a ser? Nosotros. Por Es que eso. es que no hay más. Pero esos son Si no temas querés también tocar- de fondo, pues, o sea, no solamente la reforma del sistema político que vos mencionabas, que seguramente va a estar en la agenda, no lo dudo, sino que también, que van a comenzar a afectar los derechos sociales de la gente. Eso es lo que se quiere. Yo te pregunto, ¿los estudiantes universitarios No. por eso están luchando? No, es que están luchando para mantener lo que está y mejorarlo. Por eso, entonces, cuando decís lo del COSEP, porque yo me pregunto, ¿por qué está callado el COSEP? Porque el COSEP sabe que está... Con una papa caliente, Así yo estoy es. de acuerdo, con una papa caliente, pero yo... Por eso es que a mí me llama la atención, el COSEP la ahora respuesta- unido al MRS, y el MRS no era total enemigo del COSEP. Y es porque desde sus plataformas están lanzando una campaña de descrédito enorme contra el COSEP, ¿verdad? Y contra Chano Aguirre. y contra Chano Aguirre en especial. Lo siguen machacando, se están reuniendo, están tomando decisiones sobre el diálogo y por debajo le están dando. Por Pero eso bueno, es que esos volviendo temas, al tema, por eso esos temas, el del INSS, que fue La llama. lo que hizo explotar todo este asunto, eso no creo que sean temas que se vayan a discutir a lo inmediato. O sea, de aquí van por el tema de la reforma política. ese no lo- O sea, A ver, por eso de Pero entrada si la lo- reforma. no lo abordan. Por eso te digo, pero no lo van a abordar. tiene que abordarse, Es si que no- es que claro que se tiene que abordar, si yo estoy de acuerdo con eso. Lo que te estoy diciendo es que no van
no va a ser su tema prioridad ahorita. Es el tema de la reforma política, el tema de la policía, porque hay también un encono en contra de la policía, con todo y los desaciertos. Déjame terminar de hablar. Sí. Y los desaciertos y la represión y todo eso, y las pésimas y terribles decisiones que se han tomado en relación a la policía y mandos policiales que también están fuertemente cuestionados, porque también hay que decirlo. Pero creo que eso va a ser No, tener la reforma electoral, por ejemplo. Para mí es fundamental. Lo que no se ha querido hacer ahora es obligado a hacerlo. Mira, a mí me parece que aquí hay un asunto. Aquí hay un asunto. Y vas a ver las caras que van a salir propuestas para el Consejo Electoral. Tenemos prácticamente un mes que arrancó esto. Ya en 4 días cumplimos un mes de que empezó todo este asunto el 18 de abril, porque esto arranca el 18 de abril. Y esa marcha el 18 de mayo va a ser buenísima. Y prácticamente 3 semanas tenemos de estar esperando algo sobre el diálogo, porque hacia el final de la primera semana es que se empieza a hablar del diálogo, ¿ah? Que se lo pasan a la iglesia, la invitación para que la iglesia sea mediadora, al final de la primera semana. Y tenemos 3 semanas prácticamente de estar esperando alguna noticia concreta sobre el diálogo. Lo único concreto que ha habido es cuando han enviado alguna carta, quienes han enviado alguna carta y han hecho planteamientos de su agenda. Y en su agenda ninguno. Pero además han mandado sus puntos de agenda, ¿eh? Y en sus puntos de agenda ninguno ha metido el tema del INS. Ninguno ha tocado el tema del INS como un punto de agenda del diálogo. Pero ¿Cómo no? ¿Quién? Eso es obligado. No, pero ¿quién lo puso en los puntos de agenda? No, el gobierno. El gobierno, vamos, también. Pero de ahí nadie más, ahí más bien los puntos de agenda han sido otros. Eso del INS va muy probablemente y tiene que ir metido en el diálogo. Tres puntos del diálogo, ¿no? Primero, la investigación y castigo de los criminales. 1. 2. Lo de la policía. Lo de la policía. 2. O sea, la policía tiene que ser sujeto de transformaciones. Totalmente. Tercero, lo del INS. 4, la reforma política. Y en la reforma política hay unas cartas al niño Dios muy grandes. Sí, yo estoy de acuerdo. Ahora, fíjense bien, ¿cuál es la vía pacífica de resolver esto? Aquí hay un marco constitucional. Hay 2 maneras de hacerlo. ¿Verdad? Es abolir todo lo que existe, como lo hizo la Revolución Popular Sandinista el 19 de julio de 1979, o irte por la vía constitucional. ¿Qué capacidad tiene la oposición para ir y abolir todo lo que existe? Creo que no la tiene. No, ninguna. Ni hay correlación de fuerza, ni tampoco la sociedad está de acuerdo con esa opción. Lo que te queda entonces es la solución pacífica. ¿Qué implica la solución pacífica? En mi opinión, implica, llegas al diálogo con estos 4 temas que acabamos de optar y otros más que seguramente vamos a discutir ahora, y uno de esos es la reforma electoral. Reforma de la ley electoral, reforma de la ley de partido, y derivado de eso, una nueva elección del Consejo Supremo Electoral o la autoridad que surja, que no se sabe cuál es, lo que sea que salga, pues la autoridad electoral, ¿verdad? Y entonces podrían decir, y la convocatoria de elecciones anticipadas, lo cual requiere una reforma constitucional en 2 periodos. En 2 periodos, este año y el próximo. Por lo tanto, las elecciones anticipadas podrían ser, por decir algo, si en enero se aprobara por segunda ronda la reforma constitucional, podría ser para mayo del próximo año. Esas son con cosas concretas. Entonces, bueno, si la oposición, conducida por el MRS o por quien sea, desea tomar el poder político, que se prepare, que se organice, porque de aquí a un año va a tener elecciones. Le van a dar personería jurídica al MRS, la van a devolver. Es que me imagino que eso será parte de esa negociación. Así es. ¿Verdad? En todo caso, me parece que es una buena vía para plantearse en términos políticos. El adelanto de las elecciones es fundamental y eso le pone sobre una presión enorme al Frente Sandinista, porque tiene que ir hoy en día en un trabajo casi evangélico de puerta en puerta a reconvencer a una amplia masa, sobre todo de jóvenes, que está molesta, ir a convencerlo de que las cosas van a cambiar. Y si no cambia nada en la cabeza, no va a cambiar nada en el cuerpo. Entonces, el cambio fundamental tiene que darse en la visión con que el presidente Ortega y su esposa han estado manejando este país, en el que dicen, por ejemplo,
aquí habrá diálogo y consenso con los empresarios cuando convenga. Y ahí se rompió todo. Es decir, vos no podés inclusive constitucionalizar un modelo de relación con los empresarios o con quien sea y de repente decir, no, solo te voy a consultar cuando yo quiera. Sí, se llegó a un nivel de arrogancia enorme. Pero al revés ¿verdad? también, Javier. El COSEP venía y vetaba. Si no estaba él de acuerdo, no se podía avanzar. Por ejemplo, el salario mínimo. Pero hasta ahí llegaba, vetaba. Por eso. Y ahí si vetaba ya no se podía avanzar. Y en 12 de 15. Pero Javier, que ser el gobierno Javier, entonces no. el salario mínimo había que quedar esperando hasta que el COSEP dijera que sí. No, pero era su opción. Y está en la Por ley. eso- Su por eso opción mismo. era Y decir, también- esta por es mi eso. propuesta, no estoy de acuerdo. Ya está. Le toca al Ok. Ministerio del Entonces Trabajo. entonces no fue unilateral. Correcto. Ahí está. Vos me estás dando la razón. No, o sea, yo ahí te doy la razón. ahí no se viola el modelo. Simplemente, Yo te doy la y ahí razón. la ley dice, si no hay acuerdo, el gobierno toma la decisión. Eso dice la ley. Pero es que ya estaba en crisis, porque eso ha ocurrido en los últimos 3 años, ¿no? No, Donde fue las mucho dos más últimas, claro, no, los las dos dos últimos últimas. años. Pero No, bueno, las 2 últimas reuniones, cada 6 meses. entonces hay que tener una reforma también para esos aspectos de orden Por eso te social. digo, pero espérate, estamos dejando algo Lo que quiero fundamental. decir es que nadie tiene por qué vetar. Pero estamos dejando algo fundamental. La juventud aquí ha sido la protagonista. De acuerdo. ¿Qué les vas a dar a los jóvenes? No están pidiendo nada. Nada, Pero sí absolutamente tiene que nada. haber un cambio de Pero visión fíjate que sobre la juventud. Pero lo que han planteado los muchachos, al menos lo que... Fíjate que no han pedido mucho para ellos. No. Y son los que pusieron los muertos. Los que están poniendo los muertos en su mayoría, ¿no? Los jóvenes. Sí, los jóvenes. Entonces, lo que he oído... Por cierto, ahorita que mencionaron los jóvenes, ¿cuántos muertos de clase media o ricos hay en la lista de los muertos? Ninguno. Es que esos nunca se mueren. Han sido pobres. Sí. De O provenientes sea, de la... nadie debería, ningún joven debería de morirse independientemente de su origen de clase, pues, Así es. pero en este caso Desafortunadamente son- se repite la historia. son chavalos de los barrios. Pero bueno, lo que te digo es que lo que he escuchado es básicamente referido al tema universitario. Es básicamente referido al Por tema ejemplo, universitario, la autonomía universitaria. lo que le ha pasado a UNED el tema y a Ancún por es eso- un terremoto. Por eso La la dirigencia autonomía estudiantil. universitaria, nuevas que lo autori- resuelvan ellos nuevas adentro, autori- sí, Por ¿no? eso, pero ese es estamos hablando del planteamiento de ellos. Sí. Pues no están pensando, La demanda no de están los pensando en la universitarios. toma del poder, están hablando de la autonomía universitaria, que se cambien las autoridades universitarias, que la organización estudiantil, que es un desastre, que no sirve, que ya, punto, se acabó. Manejo de la ¿verdad? beca, manejo del presupuesto. Ahí Esos hay son los mucho. problemas que dicen los muchachos, es decir, esos son sus planteamientos. Esos son sus La planteamientos. libertad de cátedra. Así es, Libertad de cátedra, el respeto de la autonomía real. así es. ¿verdad? Que eso incluso obligaría a una reforma a la ley de autonomía. Que no más un partido universitaria. político ponga un rector. No debe ser así. O sea, va a obligar a revisar la ley, no a revisarla, a reformarla, a hacer una nueva, qué sé yo, pues que ya a estas alturas del tiempo y las circunstancias obliga a eso. Ese es el planteamiento de los muchachos. Pero aquí, Y es súper válido. pero fíjate que dijiste una cosa Totalmente de importante. Los muchachos son los que menos han pedido, los estudiantes son los que menos han pedido, ¿verdad? Son los que más han hecho en todo esto, porque son los que han estado permanentemente en las calles, Y ahí están. ¿verdad? Sí. Y se están montando sobre ellos. De Eso- alguna manera se están así es. montando sobre ellos un montón de gente, y yo digo que se quieren montar en el caballo sin ir al establo a buscarlo siquiera. A mí me parece que si el gobierno lee correctamente todo esto, debe entender que esta es la peor posición en la que ha estado en mucho tiempo, ni siquiera cuando estaba en la oposición, ni siquiera cuando estaba en la oposición, y debe verlo de manera, de la parte más positiva de todo, ¿no? Es una oportunidad para renovarse, es una oportunidad para cambiar, es una oportunidad para hacer bien las cosas. Pero claro, el mundo no está ahorita como estaba en 1990 cuando le aflojaron mucha plata a los gobiernos liberales, o como estaba en 2007 cuando todo el mundo le dio el respaldo y le dio por lo menos el voto de la duda. Hoy en día el petróleo ya está arriba de $70 y nuestra economía ya está en problemas con petróleo arriba de $70, dicho por Bayardo Arce cuando era diputado hace como 5 o 6 años, ¿no?
Es decir, hoy las condiciones económicas, la cooperación venezolana no existe. El mundo es todavía más duro con las políticas de Trump. Es decir, no va a ser fácil navegar para cualquier gobierno que quiera hacer reformas políticas honestas, serias, pues, que van a responder a la sociedad, una respuesta de nación, un cambio, que esto es lo que está pidiendo la gente. O como que tampoco, digamos, se aproveche esto para ganar tiempo, agarrar aire y volver a seguir haciendo lo mismo. Ya no es posible eso. Te voy a decir una cosa, hay un aspecto que pocos me parece que han incorporado al análisis de lo que uno lee, pues, son las consecuencias económicas de lo que hemos vivido. ¿Verdad? Lo de la última semana sobre todo, porque en la última semana se ha paralizado el transporte de mercancía desde el Rama o hacia el Rama, por ejemplo. Ahora de la Concha, aquí nomás, a la zona campesina, el Ayote, ahí iban los productores ahorita armados, iban a quitar a los tranques, porque es que el problema es que muy bonito para los que ordenan, miren, hagan esto, y son unos cuantos los que se ponen en los tranques y paralizan todo, como los del Lóvago. Muy bonito, pero el productor de eso vive. Y no van a ser, ¿verdad?, los cabeza calientes que andan por aquí los que le van a dar de comer a esos productores. O sea, el litro de leche bajó a 10 pesos, el galón de leche, el galón. Pero mira lo que ocurrió, la leche esta de Tetra Pak, ¿cómo se llama la empresa? Centrolac. Le subió casi 4 córdobas este fin de semana en los supermercados. La Unión estaba en 24 y algo. No, 27. No. Está en 27, yo la compré. Está en 28 ahorita. No, el litro de la Centrolac valía 27. Bueno, nosotros lo compramos a 28 este fin de semana y se están aprovechando unos a la bulla y otros a la cabulla, ¿verdad? Es inevitable la especulación porque también forma parte pero de ¿dónde todo. está el ministerio? ¿Dónde está? Bueno, todo el gobierno está escondido, ¿verdad? Por eso te digo, las consecuencias económicas no las empezamos a sentirlas ahora, porque va a comenzar a haber escasez de muchas cosas. Por ejemplo, el Carnic está medio gas, por ejemplo. ¿Por qué? Porque no vienen redes. William, muchas empresas no lograron sacar ni la planilla. Escribamos. ¿Por qué van a pagar? Por eso mismo, entonces, aquí estar prolongando la crisis por mis pantalones, porque así quiero... tampoco es así, porque los que van a sufrir las consecuencias son los sectores más empobrecidos. Aquí el 70-80% de la población de Nicaragua son pequeños productores, medianos productores y trabajadores por cuenta propia. No dependen de un salario que les va a sacar la empresa. No, señor. Si no trabajan, no comen. Sí, Entonces, no se puede estar haciendo este tipo de campañas terroríficas. Por ejemplo, cuando vos le impedís a un taxero trabajar, como lo hicieron la semana pasada, le está quitando la comida a su familia. Es así de sencillo. No, ellos tienen derecho a protestar y plantear lo que no tienen derecho es obligar a otros a sumarse a lo que no quieren. Que es lo que le han dicho las cooperativas. Ahí le destrozaron el vehículo al esposo de mi hermana solo porque le dijo no me pinten el vehículo. Más le quebraron los stops. Sí. Eso es terrorismo. Eso no puede ser. Por ejemplo, pero te digo, William, solo dejan pasar al conductor o la conductora que se deja pintarrajear el vehículo, si no, no puede pasar. En todo caso, William, las consecuencias van a ser enormes, ya son, el daño ya está dado. Por eso, pero si prolongamos esto y si incrementamos las cosas, va a ser peor. ¿Quién es el que se ha estado oponiendo al diálogo? No ha sido el gobierno, el que ha dado larga. Oponiendo no. Sí, ha dicho que sí, que voy, pero sigue enviando grupos a destrozar ciudades completas, pues. Estamos serios. O lo de Masaya fue una acción de diablos surgidos o de ángeles bajados del cielo. Pero que solo fue responsabilidad del gobierno. Como haya sido, pues. Entonces, estamos hablando de grupos extremos. Entonces, por eso. Esto tenía que haberlo parado el gobierno hace 2 semanas y dicho, sentémonos ya. Que el gobierno no sabía que la prolongación de un conflicto
iba a tener estas consecuencias para la economía, probablemente punto y medio del Producto Interno Bruto este año, tal vez, los economistas que aquí digan. te están criticando, Javier, porque quiero actualizar mensajes. Pero eso es bueno. Aquí dice que el señor que se llama Javier deje hablar a alguien más y deje la maleducación de interrumpir, pues queremos saber la opinión de todos. Espérate, aquí tengo otro comentario y me dice... ¿Hay o no hay corrupción en el gobierno? Claro que la hay. Sí la hay. Verá, espérame, Javier Monge dice que lo corrieron del INE en el 2014, le dijeron que había sido un error y nunca le devolvieron su plaza de trabajo. Ahí está, dice, esperando que, mordiendo el leño, pues. Erika Aguilera, ya hablamos de ese tema, lo hablamos al principio. Isaac Badra, lo de la corrupción. A ver, los estudiantes, reestructuración, ya lo dijimos. Berna Mendieta. Sandra María Matamoro Montenegro dice: no te dejes, Javier. Sí, no, es que lo que pasa es que atacando en pandilla, dice ella. No, a ver, ella dice que la transmisión de Facebook Live, en la transmisión de Facebook Live de Trinchera de la Noticia, dice que el único que está diciendo cosas razonables aquí es Javier. Ese es básicamente el resto. Desde Sebaco reportan tranque grande desde Muchas Sebaco. gracias. A ver, espérame, sigo. Esta es una buena pregunta, pero como no hay firma, no se la leo. Buena pregunta, pero no la voy a leer porque no hay firma. Aquí a ver quién es esta persona. Espérenme. Tampoco hay firma. Como no, Iber Ruiz reporta hay fake de ambos lados. También hay amenazas de parte de gente que se identifica anónimamente como Juventud Sandinista. El problema es que no cuentan que se les puede investigar también y pone ahí una cita de una persona en concreto, pues. Aquí lo de los sandinistas, el profesor Luis Cortés Palacio, ¿verdad? Lo de la cuestión interna que hemos hablado. Lo del COSEP se ha plegado oportunistamente, dice aquí, a los jóvenes. Cuando todos sabemos que nunca han estado al lado de los estudiantes, lo vimos en la conferencia que dieron los estudiantes el viernes. El COSEP tiene sus propios intereses. Esto lo dice Francisco Fuente. Sigo. José Luis Vargas. Dice, uno de los puntos fundamentales y creo que puede calmar todo es que la vicepresidenta deja de gobernar y que no siga actuando como lo hace. ¿Cómo quieren que esto se calme si la primera demanda de estos grupos evidentemente manipulados es que se vaya Ortega? Entonces, ¿con quién van a dialogar? Eso lo dice Luis Rivera y así pues, ya para que sigamos con otros temas. Y las otras voces que están incluso descalificando el papel del cardenal Brenes. Que todo este fin de semana también lo hemos visto. O sea, Brenes ya deja de ser suave, ya deja esa vocecita, barbaridades, le han dicho. Cuando ha jugado un papel. A Monseñor René Sándigo, para que no te quedes con Brenes, le dijeron cualquier cantidad de barbaridades porque el día de la Virgen de Cuapa él pidió perdón por la violencia que hay en Nicaragua, le pidió perdón a la Virgen por la violencia que hay en Nicaragua y le dijeron 4 barbaridades y le dijeron que tenía una finca. Incluyendo los llamados a la violencia que ha hecho la misma iglesia. Una autocrítica. Así es. Inclusive y también hablaron contra Baez. Que me pareció valiente. Baez ahorita. Entonces, por eso te digo, es decir, que querés descalificar al mediador. Eso es solo alguien que realmente o no sabe lo que está pasando, no tiene idea lo que está pasando, saben perfectamente lo que está pasando. O sencillamente es parte de aquellos que no quieren que haya diálogo porque lo que le parece que el caos debe ser lo fundamental. Ahora, la mayoría de la gente dice, bueno, el diálogo, porque aquí va a demostrar el presidente Ortega, aquí va a demostrar su calidad de liderazgo, si la hay, si la tiene todavía, su calidad de liderazgo en esto. Esto no puede atrasarse más, esto tiene que comenzar lo más pronto posible, porque ayer efectivamente, hace 2 semanas, diría yo, este país necesita urgentemente que despierte ese liderazgo que tiene, que lo ponga a trabajar y que a partir de ahí empecemos a reconstruir sinceramente este país, porque eso es fundamental, la honestidad. Los que van a acompañar al presidente Ortega también en el diálogo, decir cuáles son las caras del gobierno que van a estar ahí. Yo esperaría que estuviera él. Por supuesto, él. Van a acompañar, dice ella. Pero, ¿quiénes? Porque deben de haber rostros y nombres que te den también cierta confianza. Y el sandinismo también. Yo estoy claro de una cosa, el sandinismo no va a desaparecer, ni siquiera el partido sandinista. El que apuesta a que el sandinismo va a desaparecer está loco. Pero tiene que
está pendiente. Es que sin el ahora se sandinismo abre. no se puede resolver el problema. De acuerdo, entonces el sandinismo tiene que entender que necesita una transformación, ¿verdad? Por eso, pero ese es harina de Un otro costal. cambio. En caso del país, yo creo que hemos enumerado los temas que pueden abordarse en el diálogo, y va a haber un tema que no está en el diálogo, que no está en la agenda, pero va a ser imprescindible, y va a ser la seguridad ciudadana. Eso Miren, es fundamental. todos los barrios de Managua estamos en manos de las pandillas, y eso no tiene color político, no vengan con cuentos. Son delincuentes. Pandillas andan por todos lados sueltas. Sembrando el terror en los barrios. La policía no acude a los llamados cuando las pandillas andan sueltas, y andan haciendo lo que les da la gana en todas partes. Unos las utilizan y otros las utilizan también, pero por sí mismas son. Lo que pasó en Masá, en Granada, vos vean los pandilleros, Así cómo es. van de comercio en comercio queriendo robar, y cuando oyen que viene la policía salen en guinda. Eso es en los videos de los propios establecimientos turísticos que hay ahí en la calle atravesada. Y esa. esos no son jóvenes en riesgo, ¿verdad? Durante mucho tiempo No, se les son llamó así, pandilleros. son Pero pandilleros. ese es otro aspecto, ¿verdad? Que creo que sale, bueno, para terminar, ese punto de la seguridad ciudadana va a tener que abordarse. Castigar a los criminales, investigar los crímenes y castigar a los criminales, reformar la policía, lo del INS, la reforma política, llevábamos 4, y yo creo que este punto lo van a tener que abordar. Bueno, lo de los universitarios, la situación de las universidades y lo de la seguridad ciudadana va a ser imprescindible, porque estamos manos arriba en muchas partes del país, es una realidad, y va a haber que también discutir en ese diálogo la situación económica, porque aquí Eso es fundamental. van a pagar los precios, vamos a pagar el precio todo, pero ¿de qué manera se va a afrontar esa situación económica? Y te voy a decir algo que ya nos tenemos que ir. Allá está Edgar ya pidiéndonos micrófonos. Pero estaba mencionando algo que no quiero que se me vaya. Vos dijiste algo y quería reforzar eso, pero Eso viene con los años, sí. no, Eso, se le ya. olvidan a uno las cosas. ¿qué ha evidenciado esta crisis? La miseria humana, Ah, la miseria espiritual, la miseria material que habíamos escondido. se nos ha salido lo peor ¿Verdad? que teníamos. Sí, por de ejemplo. nosotros Digo, mismos, como de sociedad, todo, de todo. la peor de las miserias. También han salido las mejores actitudes, porque también han habido actitudes muy lindas en la calle. Así es. O sea, las dos cosas, los dos extremos, pero me quiero referir sobre todo a la miseria material. ¿Cuánta gente empobrecida hay en este país que permanecía ahí subyacente y que no se quería reconocer? Y ahí están. Muchos Los que de han los puesto a los jóvenes, muertos. muchos de los jóvenes empobrecidos que han participado son gente abandonada en las escuelas, o sea, que le dan cualquier cosa, que no tienen acceso a la recreación deportiva, por ejemplo, que no tienen acceso a fuentes de trabajo, que no han sido adecuadamente capacitadas para incorporarse a la economía nacional. Eso es lo que ha salido a flote, que nos vendía el gobierno como que eso estaba resuelto, y no es cierto. Las pruebas están en las calles. Y pues yo podría aquí citar ejemplos concretos, pero ya nos tenemos que ir, pues ya no vale la pena enumerar, pero sí esa realidad ha salido a flote. Voy a hablar de los excluidos, y justamente eso es lo que hay que evitar en un diálogo nacional, volver a tener exclusiones en este país. Debe ser amplio e incluyente. A los 4 vientos nos escuchamos, nos vemos el próximo lunes. A los 4 vientos. 4 profesionales de la información analizan, comentan, reflexionan y polemizan sobre los temas más importantes de la vida nacional e internacional. A los 4 vientos.